Hola, buenas, yo soy Yaiza. Voy a ser la guía de primaria o taller. Simplemente taller es el nombre dentro de Montessori en sí, pero estamos hablando siempre de la etapa de los 6 a los 12 años. Y Amparo es pues la asistente Montessori, que en este caso tiene doble rol porque es también la maestra de inglés, lo cual no os podéis imaginar lo maravilloso que es. Que la misma persona tenga esos dos roles al mismo tiempo en aula, porque sí que implica un conocimiento de los niños increíble. Soy maestra de primaria, pero no siempre estuve en primaria. Yo vengo de infantil, de hecho, soy guía de 3 a 6 años, soy asistente de comunidad infantil y trabajé en varios centros Montessori, pasando por diferentes etapas. ¿Qué pasa con estos centros, estos coles, si vosotros buscáis información sobre Montessori en España? Es que la mayor parte de los centros son centros británicos o americanos. Y resulta que tenéis la gran suerte de tener currusquinos y que les hayan permitido poder abrir la etapa de primaria como un colegio homologado español. ¿Por qué? Porque el currículum en el que nos basamos es el currículum nacional. Tienes un abanico de posibilidades en las que trabajar ahí que es increíble, aun haciendo evidentemente inmersión en inglés, porque en la etapa de primaria vamos a tocar un poco el mismo modelo que se trata de hacer en estos centros británicos y americanos, pero basándonos en currículum español. Lo vamos a desmenuzar un poquito más para adelante, pero abre unas posibilidades que son increíbles, sobre todo en desarrollo lingüístico. Bueno, la parte académica, digamos, soy intérprete de lengua de signos y soy especialista en lenguaje, comunicación y sus patologías. Y precisamente si nos metemos un poco ahí, indagamos un poco en este ámbito, vemos la necesidad primero de generar una lectoescritura en un idioma materno, mientras podemos ir construyendo un lenguaje comprensivo y expresivo en una segunda lengua para luego poder pasar a la lectoescritura en la segunda lengua. Y es precisamente el planteamiento que se tiene, ¿no? desde Currus, y que lo tienen muy pocos centros, y es realmente lo que mejor funciona. No se está utilizando en muchos coles, pero precisamente porque el currículum que siguen es un currículum nacional británico o nacional americano y no se lo permiten hacer, ¿no? Y estamos encontrando que hay muchas trabas, niños que empiezan con algunas dificultades en cuanto a la lectoescritura, que si empezaran... ¿Alguien tiene el micro abierto por ahí? A ver, que me perdí, que digo que acaban apareciendo como ciertas necesidades específicas en relación a la parte de lectoescritura, precisamente por no haber primero consolidado lectoescritura en lengua materna y demás. Entonces, creo que ese es el gran punto de por qué inicio esta colaboración, este proyecto, que a partir de ahora es en común. Este ya es dos, pero ya es un poco de Amparo y mío también, que estamos ahí plantando las semillitas para gestar, ¿no? esta etapa de taller. Aquí nos falta todavía música, nos falta educación física, ¿sí? Estamos ahí todavía creando proyecto, pero digamos que los pilares de aula vamos a ser Amparo y yo. Y nos vamos a centrar un poco en Montessori en la etapa de primaria, que como decía antes Jenny, si buscáis información, normalmente de 0 a 6 hay muchísima, porque bueno, es lo más extendido. En infantil como que permiten hacer más cosas, ¿no? Y primaria se queda como más contenido y ya no vemos esta opción de activo, de decisiones y demás, parece que no casa, ¿no? Con la segunda etapa de desarrollo. Y para nada es así, simplemente hay que saber un poco cómo implementarlo. Entonces, ¿cuáles son estos pilares, ¿no? dentro de la filosofía para entender un poco este marco? Hay una parte curricular, que es la educación cósmica como primer pilar. ¿Qué es lo que metemos en este punto?
la necesidad de tener todos los contenidos interconectados, ¿sí? No tener como cajitas, cuadraditos donde meter, pues hoy toca esta área o este contenido y no tiene que ver para nada con que dentro de media hora vamos a ver otra cosa diferente y no la relacionamos con la anterior, ¿sí? Eso produce como muchísima dispersión. Entonces, Montessori precisamente lo que hizo fue estudiar en sí cómo aprenden los niños y las niñas de esta etapa, ¿sí? Que hay ciertas diferencias en relación a la etapa anterior, y propuso un currículum al que le llamó educación cósmica, entendiendo el cosmos como la interconexión de todo y de todos. El siguiente pilar serían, evidentemente, los niños y las niñas, entendidos como exploradores intelectuales, caminados a sacar un proceso abstracto de ahí para que la exploración sea realmente intelectual, ¿no? Es su forma de relacionarse. Y el tercer pilar sería el adulto. ¿Cómo es el adulto? ¿Cómo debería ser el adulto para acompañar a los niños y a las niñas en esta segunda etapa de desarrollo? Pues tendremos que ser cuentacuentos de realidades, ¿sí? Es como lo nombró, me encanta realmente así ese concepto. ¿Por qué? Porque en realidad, o sea, no hay mejor cuento que el día a día, ¿no? Todas las cosas que en realidad suceden son maravillosas y si las cuentas como historia, se aprenden súper fácil, ¿no? No sé si os pasó a vosotros precisamente estudiando y cuando estudiabais el área de historia, que si venía alguien que ya se lo había estudiado y os lo contaba como un cuento, era como maravilloso, porque si te lo cuentan como un cuento, te lo aprendes. Pues precisamente es el punto de cómo tenemos que acompañar como adultos este tipo de aprendizajes, ¿no? Contando estas pequeñas historias, relacionándolas entre sí y permitiéndoles esta exploración intelectual a posteriori de que tú le hayas contado esta historia. Ay, a ver. Vais a ver, bueno, tenemos esta charla ahora sí online y demás, pero haremos una presencial en Gijón, donde sí vamos a ver algo de material y demás, y vais a ver que hay contenidos que están como súper fuera o sea, que no tienen sentido que estén ahí, ¿no? Que dices tú, pero ¿por qué van a ver la raíz cuadrada si la raíz cuadrada es del instituto, ¿no? Como curricularmente no está. ¿Por qué? Porque se trabaja de una manera manipulativa y precisamente, vamos, les encanta, de hecho es una de las cosas que adoran hacer raíces cuadradas. Y la entienden, que muchas veces nosotros podemos saber hacer mecánicamente una raíz cuadrada si nos acordamos, que normalmente no, porque no las usamos para nada en nuestra vida, entienden para qué valen, que tampoco lo entendemos, y cómo se hacen, y posiblemente no lleguen en la etapa de primaria a tener el proceso abstracto. El proceso abstracto es algo que evidentemente se va a quedar como contenido curricular de secundaria, ¿no? Pero que manipulativamente aprendan qué significa y que los puedan hacer y que puedan hacer esos cuadrados y ver cuál es la raíz de ese cuadrado, ¿no? La construcción en sí es precisamente lo que está asociado a esta frase, a que la etapa en la que nos toca sembrar la semilla de absolutamente todo, de cosas que tú dices, no, bueno, pues eso ahora da igual, ¿no? Lo vemos más tarde. No, porque el suelo fértil lo tienen ahora. Entonces, la semilla está ahora, va a florecer, pues eso, en secundaria, cuando si les digan, venga, tenemos que hacer raíces cuadradas, y van a entender qué es lo que están haciendo numéricamente. ¿Por qué? Porque la semilla viene plantada de antes. Si no, te vas a quedar con la parte mecánica de bajas este número, buscas el cuadrado de no sé qué, bajas el otro número y entonces... Y ya está. Y luego lo pones todo en un examen el día que te lo piden y Santas Pascuas, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es precisamente plantar estas semillitas que muchas de ellas sí germinan en la propia etapa, ¿sabes? Porque vemos el culmen en el momento y otras, digamos que sigues pudiendo cosechar Montessori mucho más allá, cuando tú ya no estás haciendo Montessori, sigues con esa cosecha, sigues recibiendo frutos de lo trabajado previamente. ¿Cuáles son las áreas en sí de esta etapa? Pues mirad,
a mí me encanta ver cómo incluso en la forma de exponer las áreas tiene una base asociada a neuroeducación, ¿vale? Y es que se trabajan de manera cronológica. O sea, primero es geografía, porque primero es la Tierra, el sistema solar, o sea, todo en sí. La segunda, biología, porque apareció la vida vegetal, apareció la vida animal, ¿no? Esto es desarrollo de evolución. Cuando los seres humanos aprenden a escribir es cuando se inicia la historia, pasamos de prehistoria a historia y tienes todo un desarrollo en el área de historia y llega un momento donde hay un lenguaje, bueno, el lenguaje oral evidentemente estaba, pero pasamos a un lenguaje escrito, posteriormente se pasa a un desarrollo matemático porque la mente consigue comprender esta parte de, ¿no?, de dimensiones, de pesos, de medidas, de, ¿no?, el entender su realidad desde un punto de vista matemático, que nos lleva a afinarlo en cuanto a la geometría, ¿sí? Y todo esto nos hace que esas personas hayan tenido unos tiempos, ¿no?, en los que hayan podido usar la tecnología de aquellas que facilitaba su día a día y entonces sí tenían tiempo para qué, para arte, tenían tiempo para música y tenían tiempo para educación física como lo conocemos ahora mismo, porque el ejercicio estaba siempre, ¿no? Pero pudieron como ir más en profundidad a estas áreas. Puse solamente lenguaje, entendiendo que todos los idiomas van a ir en ese punto. No es que el lenguaje sea castellano, no, el lenguaje es castellano, es inglés y tendremos también un pequeño rinconcito para trabajar lengua y cultura asturiana, que también va a estar como presente en ese área, ¿no? Lo que os decía, ¿por qué todo de manera cronológica y toda esta estructura? Que realmente hay, o sea, Montessori lo explicaba desde un punto de vista filosófico y de observación de los niños y las niñas en esa etapa de desarrollo, y ahora precisamente los últimos estudios de neurociencia educativa están dando el sostén a lo que ella dijo durante muchísimo tiempo y seguimos viendo, ¿no?, en los ambientes Montessori. Se trabaja siempre con grandes conceptos, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a explicar un poquito de este mecanismo cerebral. Cuando hay un aprendizaje, digamos que casi que, bueno, podemos decir como que dos neuronas se conectan, bueno, dos o más, muchas más de dos, ¿no? Pero como hay una conexión real, ¿no?, entre dos, ¿sí? Y se van conectando pues, por todo el cerebro, ¿no?, los distintos aprendizajes. ¿Qué pasa? Que durante el desarrollo tenemos varias podas neuronales, donde las conexiones que no se utilizan se podan, se rompen, ¿sí? Dejan de existir. Entonces, físicamente se separan, ya no hay neurotransmisores que conecten esas neuronas. Por eso, digamos que en primaria, o sea, si vosotros pensáis en una primaria tradicional, lo que hacemos es repetir los mismos contenidos en primero, en segundo, en tercero, cada vez, cada año, como que le aumentamos una palabra de vocabulario o, ¿sabes?, una explicación, una definición nueva, ¿sí?, como algo un poco más así, pero estamos todo el rato repitiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos tratando de salvarlo de la poda neuronal. A mí me encanta el símil de las autopistas, porque queda muy claro. ¿Qué es lo que se va a salvar de la poda neuronal? Se va a salvar la autopista. Las carreteras secundarias, se van cortando en diferentes momentos. Entonces, si nosotros estamos trabajando teniendo claro cuáles son los grandes conceptos, cuáles son los puntos importantes que queremos para la autopista de esos niños y de esas niñas, digamos que vamos a salvarlos de esa poda neuronal. Hay cosas que se van a perder, sí o sí, no podemos decir, no, pues la autopista que sea todo. Claro que no, siempre va a haber carreteras secundarias en algún momento, ¿no? ¿De qué manera lo hacemos? Teniendo claro los grandes conceptos y por la interconexión, que es el segundo punto. Claro, si nosotros las cosas las tenemos conectadas entre sí, hiladas, las vas a usar. No es que tengas un cajón con un conocimiento X y no se relaciona con nada, porque eso
no se salva de la poda ni de broma. A la primera se corta. Pero si eso por sí mismo no lo estás utilizando mucho, pero lo has conectado con 3 cosas diferentes y esas 3 las estás utilizando un montón, posiblemente ese contenido en sí se salve de la poda neuronal y forme parte de estos grandes conceptos. ¿Cómo hacemos, cómo fomentamos esta interconexión? Dando variedad al tipo de actividades, que es algo también como correspondiente al segundo plano de desarrollo, ¿no? Que de los 0 a los 6 años pueden estar repitiendo la misma cosa un montón de veces y les encanta volver a repetirlo y es como nuevo otra vez, ¿no? Y lo repiten. En cambio, en la segunda etapa de desarrollo, ya, o sea, esta repetición porque sí de exactamente lo mismo no va a suceder. O sea, lo que quieren es precisamente poder ver ese contenido pero de una forma diferente. Y de esta manera, digamos que conseguimos el engranaje que es la forma de trabajar Montessori en la etapa de primaria. Por cierto, si alguien en algún momento tiene cualquier duda, cualquier pregunta, o sea, no esperéis al final porque al final se os olvidan, porque se poda, ¿entiendes? La duda. Entonces, abrid micro, me preguntáis en este momento, ¿sabes? Hacemos un poco de interacción, porque así en plan monólogo, a veces, claro, yo voy a las explicaciones que yo considero, pero igual decís, no, pero es que esto cómo, o qué pasa con, ¿no? Cualquier cosilla, podéis preguntar sin ningún problema. En relación a esta diapositiva y la siguiente, tiene un papel súper importante Amparo, precisamente, porque estos grandes conceptos son los puntos que se van a trabajar, sí, segurísimo, en 2 idiomas. Sí, dime. Todo, no, que todo esto que hablabas antes, que contabas de las grandes historias, que lo llaman Montessori, que son todas estas historias que contabas, efectivamente, que cuando lo cuentas como una historia es cuando no se olvida. Pues todo esto, cuando Yaiza lo presentará primero como guía en castellano, pero cuando ya esté bastante integrado, yo luego lo presentaré en inglés, para que ellos tengan pues todo eso en las 2 lenguas. Y además que vamos a tener una inmersión porque pues el inglés va a estar todo el día en el aula pues con ellos y Yaiza y yo también hablaremos en inglés para que así ellos entiendan que conmigo se habla en inglés y es lo que hay. Y además que como vamos a programarlo todo juntas, es una programación conjunta, entonces se va a ver todas las áreas, al final se van a tocar en inglés, porque cuando ellos estén trabajando material, pues si necesitan ayuda, yo voy a estar ahí de asistente y se trabajará en inglés. Entonces todo esto se hará para que, como decía Yaiza, que hagan la conexión de todos los conceptos en los 2 idiomas. Además, pues tenemos el momento de Circle Time también, pues al final en el que pues ellos ya tendrán como más libertad de soltarse a hablar, hacer dinámicas, juegos, para que entiendan que también pues la lengua está ahí para eso, que no solo es hablar de los conceptos, que se puede hablar de cualquier cosa en inglés. Y trabajaremos pues todas estas celebraciones para que también entiendan las otras culturas, convenciones sociales, valores de estos países de habla inglesa. Y por supuesto, como el inglés va a estar incluido en el aula, no es algo que se saque fuera, pues habrá material que esté ahí disponible para ellos todo el tiempo en inglés de este área. Entonces, cuando ellos lo necesiten o les apetezca, ahí el inglés va a trabajar. Efectivamente, no se va, o sea, aparte del rol de asistente en sí, que simplemente es comunicación en inglés, hay un punto súper importante que es el modelaje y necesitan ese modelaje, necesitan que el otro adulto hable con la persona, en este caso inglesa o de habla inglesa, da igual, también en inglés. Y es la forma de que ellos van a entender que también tienen que dirigirse a ella en inglés, ¿no? Entonces hay como diferentes estrategias en esta segunda etapa. ¿Qué es lo que os digo? Son las que se utilizan en cole, en cole británico y americano, porque es la experiencia que yo tengo en esos centros. Y funcionan súper bien al encontrar también los espacios lúdicos de comunicación en ese idioma. ¿Vale? Un programa completo y
¿no?, como bien escogido sobre Circle Time, sobre qué temas simplemente sociales, ¿no?, de interacción, de intereses y no tanto solo lo académico, pueden estar ahí y es un boost, ¿no?, un empujón a esa comunicación oral y desterrar el planteamiento de vamos a aprender vocabulario en inglés y ahora nos vamos a aprender los verbos irregulares y ahora nos vamos a aprender... No lo vamos a desconectar de ahí, necesitamos que crezca a partir de un punto de vista comunicativo oral. Y da exactamente igual que tú no sepas una palabra de vocabulario, si eres capaz de explicar, si tienes el lenguaje suficiente para explicar ese concepto, da igual que tú no conozcas la palabra. Y eso es un poco el enfoque que nosotros le vamos a dar desde taller, que tengan la habilidad de poder comunicarse a falta de ciertas palabras de vocabulario, que realmente eso es el conocimiento de una lengua, ¿no? Es lo que pasa ¿no?, para nosotros ahora mismo. Suéltate, fluye y si te tienes que equivocar, equivócate porque no pasa nada. Estás en un ambiente seguro donde estás hablando solo para soltarte y poco a poco irás adquiriendo esa habilidad. Efectivamente, entonces esos momentos grupales, al tener siempre pues estampar lo tenemos que decir también en inglés y la comunicación adulta que sea siempre inglés, es un modelaje para ellos que la verdad es que funciona súper bien. Chicas, según en base a lo que estáis diciendo, qué importante, ¿no?, el normalizar, poder comunicarte en otro idioma, porque por lo menos mi generación, a mí me pasa, me da muchísima vergüenza hablar en inglés. Y yo creo que la mayoría de mi generación le pasa lo mismo y muchas veces tenemos una buena gramática inglesa, pero no somos capaces de hablar de manera fluida, porque no nos atrevemos, porque hay a nivel emocional, ¿no?, ahí viene otra vez la neurociencia, cuando intentamos comunicarnos en inglés se nos revuelve por dentro y no lo hacemos de manera fluida. Entonces eso es también creo que es muy importante el tema de normalizarlo, que es un poco lo que se trabaja en infantil, ¿no? Normalizarlo, que escuchen, que entiendan, pero luego ya en primaria, venga, ahora sí es el momento de comunicarse en inglés. Sí, efectivamente. Entonces va muy en consonancia, ¿no?, hasta el punto al que se llega en infantil, de sí comprensión, sí conviven con él, sí hay trabajo en específico también, pero sin meter esa presión de venga ya, hay que. Y entonces sí es el momento de primaria a través del modelaje para que pueda empezar esa comunicación oral de manera mucho más fluida. Y para mí tiene un punto importante el tema de las celebraciones, porque inglés no es solamente un idioma, es una cultura en sí. Entonces, en esas celebraciones, aparte de... ¿Perdón? No, pensé que alguien había hablado. Aparte de... pues evidentemente demostrar nuestra cultura y cultura internacional, porque podemos estar celebrando un montón de cosas, también podemos escoger qué momentos dentro de esta cultura, ¿no?, inglesa vamos a darle ese peso y a mostrarlos pues como un proyecto más. Tenemos por aquí a Paula. ¿Qué nos quieres contar? Buenas, encantada. Hola, ¿qué tal? Tenía un par de dudas respecto al inglés, un poco sobre la base de lo que vais comentando, ¿no? ¿Hay intención de que sea parte de transmisión oral, de escribir, de que aprendan a escribir en esta etapa? ¿Y tenéis idea de más o menos cuál sería el nivel con el que acabarían esta primera etapa? En formato equivalente de las lenguas europeas, no sé si A2 o B1, no sé cuál es. Si tenéis alguna referencia que podamos pues, entender hasta dónde queréis llegar. Normalmente en la etapa de primaria a nivel curricular estamos rondando un P1, es lo que normalmente acaban más o menos con 12 años. Evidentemente va a haber un cambio, claro, pues que cada niño es un mundo, ¿vale? No es algo que digas todo el mundo va a salir exactamente con el mismo nivel o no, porque una parte va a tener que ver con su lectoescritura en sí, y luego otra parte es la comunicación oral. Y a veces van como súper igualitas
pero es bastante raro. Lo más habitual es que tengamos más desarrollo de uno que de otro y luego tengas de repente un impulso impresionante en la que iba un poco más atrás, ¿vale? El crecimiento no vamos como con todo al mismo tiempo, pero curricularmente es alrededor de un B1. Bueno, no sé si Amparo, yo contesto yo como si fuera yo a dar inglés y no, pero... Y para la parte escrita Sí, yo creo que al versus final oral, sí. ¿El qué, perdón? la parte escritura también se trabaja o es fundamentalmente oral lo que trabajaréis? No, lo que hablábamos de que va a haber material en el aula de inglés, al final es para trabajar la lectoescritura y además, bueno, luego lo comentaremos, pero va a haber también un plan lector en inglés. O sea, vamos a trabajar todas las áreas, no solo la parte oral. Entonces, al final, pues acabarán con un buen nivel también escrito. O sea, obviamente van a ir un poco por detrás en inglés escrito que en castellano, pero poco a poco, pues al final como el material está ahí, lo vamos a ir trabajando día a día. Es un área más, lo que pasa es que no lo vamos a sacar del aula, no vamos a, bueno chicos, ahora toca inglés, nos vamos fuera. No, el área de inglés va a estar dentro, el material de inglés va a estar dentro y ese material va a trabajar la lectoescritura también. Precisamente propusimos el taller presencial, ¿vale? Para entender cómo a través del material llegamos a esa lectoescritura en inglés, ¿vale? Que vamos a... ¿Perdón? Podría preguntar yo también, soy Julia, ¿podría yo también tener una pregunta Sí. respecto al inglés? Igual no lo entendí bien. La idea es que sea otro idioma cotidiana, día a día, el inglés. Y Amparo hablaría con los niños todo el rato en inglés. Trabajen en cualquier campo que trabajen en ese momento, es decir, quitando, me imagino, la lengua o lectoescritura en español. Por ejemplo, si están haciendo sumas y restas con el material Montessori, tú, Yaisa, les hablarías en castellano y Amparo en inglés. Es la idea. Sí. Vale. Pues no hay clases de inglés. Es día a día, todo el rato escuchando, paralelamente, básicamente, vale. O sea, muy bien. A mayores, claro que hay presentar inglés como área, o sea, va a haber gramática inglesa, va a haber, o sea, sí. Hay un área en concreto de toda la morfología, singulares y plurales, conjugaciones verbales, tiempos de los, o sea, todo eso que es, digamos que es el área de inglés en sí, para conocer la propia lengua va a estar, pero a mayores las distintas áreas se van a estar trabajando en inglés. Por eso también le queremos dar el peso a través de las celebraciones, mostrar esa cultura en sí, ¿no? Que no es solamente un idioma, es una forma de relacionarse, ¿no? Es una civilización, sí. ¿No? De hecho, el peso que va a tener, es que no sé si venía ahora o no, no, íbamos a hablar de la libre elección, pero digo, como estamos en inglés, os lo comento de todas formas y luego volvemos para atrás. Y es, a ver, mira, esto es una agenda, ahora vamos a explicar lo de la agenda, ¿vale? Todavía no está como acabada, pero es para que entendáis cuál es el tipo de trabajo sobre la libre elección que os comento ahora. Y aquí abajo, semanalmente, ellos van a analizar cuántos trabajos han hecho de cada una de las áreas. En vez de estar las áreas como áreas Montessori, están puestas ya asociadas al currículum español. Entonces van a tener naturales, sociales, castellano, inglés, lengua, matemáticas, geometría, arte, música. Y ahora viene esta parte de proyecto, ¿vale? Proyecto y lectura, para que veáis que el proyecto lector, o sea, hay doble proyecto lector, hay un proyecto lector en castellano y un proyecto lector en inglés para este input. Y aparte hay un proyecto 1 y un proyecto 2. Todo el tiempo van a poder tener dos proyectos de investigación abiertos donde es normalmente el foco más importante de uso de la tecnología en aula, que también vamos a tener tecnología en aula, y es precisamente que proyecto van a poder tener uno trabajado en castellano y van a tener un proyecto en inglés. Y ese proyecto puede ser, vamos a investigar sobre volcanes. Y esa investigación de volcanes, si es el Project 2, va a estar en inglés. Y es,
vamos a leer y buscar esta información. Amparo nos va a contar y nos va a explicar y a preparar todo un trabajo en relación a volcanes basado en inglés y vamos a elaborar una producción final que puede ser una maqueta con las partes del volcán, por ejemplo. O sea, puede ser algo como súper sencillo y poco a poco vamos a ir como elaborándolo y hacer clasificaciones, no sé, del reino animal, ¿no? Pues seguir un poco los intereses que tengan y el apartado curricular que nos toque trabajar, teniendo una parte en castellano y otra parte en inglés, tal cual. Entonces, claro, ahí, o sea, la lectoescritura tiene un peso importante. O sea, ¿cómo haces un proyecto de investigación sin lectoescritura? ¿Sí? No sé si así os aclara un poco esta parte. Sí, muchas gracias. Nada, Julia. Y Andrés, Paula, también más o menos, ¿sí? Vale, vuelvo para atrás, para seguir un poco el hilo, sino que precisamente venía esto. ¿Qué pasa con la libre elección? ¿Sí? Que parece... O sea, Montessori cada niño escoge, se le van presentando materiales, pero escoge qué hacer. En primaria esto lo vamos a asociar más a la planificación, ¿sí? A este tipo de organización, para que ellos precisamente lleguen a hacer elecciones responsables. O sea, no vale hacer solo o siempre lo que me gusta, porque va a haber cosas que ya empiecen a no gustarles, ¿sí? O que les impliquen un esfuerzo. Entonces tenemos que llegar a un equilibrio para poder trabajar esto. ¿De qué manera lo hacemos? Tenemos estas herramientas de seguimiento y evaluación. Por un lado está la agenda. La agenda es un punto donde ellos van a registrar los trabajos que hacen y se registran también las presentaciones nuevas y demás. Y visteis, bueno, que ya visteis el modelo, y todos los viernes van a rellenar esos puntitos que hay al final de qué es lo que han trabajado en cada área. Entonces, les queda como un registro muy visual de qué peso o a qué le están dedicando más tiempo. ¿Sí? Nosotros lo que tenemos son entrevistas semanales, de manera individual con cada uno de estos niños y de estas niñas. Estas entrevistas también a veces serán en castellano, otras veces serán en inglés. ¿Qué pasa con esta entrevista? Que ellos llegan con su agenda, a veces también con el cuaderno, depende del qué, y lo que valoramos es el trabajo de esa semana y tomamos decisiones en cuanto a la semana que viene. Pero ojo, son decisiones conjuntas. Yo no digo, la semana que viene tienes que hacer esto porque sí. Igual, a veces, son muy pocas, pero a veces sí tenemos que llegar a ese extremo de ya te toca, porque ya ¿sabes? Los llevamos arrastrando y tal y no sé qué, y puede ser de, venga, esta semana sí o sí necesitamos cumplir este objetivo, ¿no? Pero normalmente lo que pasa es que permitimos, como ese espacio seguro, permitimos esos tiempos de, venga, pues esta semana el área de matemáticas, mira, solamente trabajaste con esto y esto. Y hay como preguntas de seguimiento, ¿no? Esta semana ¿estuviste trabajando más con cosas nuevas o estuviste practicando cosas que ya sabías? ¿Trabajaste más solo o trabajaste más en grupo? ¿No? Como que vas siendo, de alguna forma, te acabas convirtiendo en esa voz interior para valorar el trabajo de la semana. ¿Qué es lo que has hecho en tu semana? Entonces es algo que hacemos los viernes y empiezan a programar qué es lo que va a pasar la semana siguiente. Entonces, pues eso, ¿no? ¿Qué hiciste en matemáticas? Bueno, pues en matemáticas esta semana no trabajé tanto, ¿vale? ¿Tú crees que si dejas de practicar esto lo vas a recordar o se te va a olvidar? Se te va a olvidar, fenomenal. ¿Cuál va a ser tu plan para la semana que viene para poder conseguir acabar esto? O los proyectos, que normalmente los empiezan con, ¡guau! Voy a hacer un proyecto de no sé qué tal. Y entonces, en esa primera parte de búsqueda de información, estructúralo y demás, acaban como perdiendo el interés. Si tú como adulto no estás sosteniendo y acompañando, acaban como medio perdiendo. Y dices, venga, ese proyecto, ¿dónde está? No lo trabajes esta semana. Fenomenal. ¿Cuál es tu plan para la semana que viene? Y entonces, su primera reacción en ese momento es todos los días, todo el rato voy a hacer proyecto, todos los días voy a poner proyecto, ya lo voy a dejar escrito para la semana que viene. Porque sí, ellos tienen ese impulso. Entonces, es como regular. ¿Tú crees que si tienes que hacer algo todos los días, te parece bien, estás a gusto? ¿Crees que igual va a llegar un momento donde no te apetezca? ¿Crees necesario que lo tienes que hacer todos los días o podemos hacer otro tipo de lecciones? ¿Qué te parece si lo hacemos
2 días de la semana o 3 días de la semana. Entonces, lo dejan apuntado previamente en la agenda y entonces a la semana siguiente llegan y es lo primero que ven en el día, su agenda. Es, ¿tengo algo ya planificado o voy a escoger yo? ¿Vale? Entonces, poco a poco vamos con este equilibrio de me conozco, qué me apetece, qué no, qué cosas son las que dejo para el final, qué cosas hago a primera hora, ¿sí? Y en este planteamiento no tienen que acabar un trabajo en un día, ¿sí? Sus casilleros que van a estar ahí están divididos en work in progress y finish work. Entonces hay ciertas cosas que ya utilizamos directamente los términos en inglés para que empiecen a tener también este vocabulario, porque en castellano lo tienen perfectamente. Entonces, cuando ellos dejan algo a medias, se queda en su work in progress y vuelve a ser lo necesario para los viernes. O sea, los viernes la carpeta del work in progress se tiene que quedar vacía, a no ser que sean los proyectos que puedan llevar más tiempo, ¿vale? Pero no vale dejar cosas a medias todo el rato. Entonces, semanalmente tenemos la finalización de ese work in progress, lo pasamos a, ¿no? Se archiva en ese finish work y planteamos los nuevos objetivos. Formato de... El formato de, perdón. No sé si es que tiene el micro abierto el equipo A o es una pregunta. No, creo que simplemente abrió el micro. Sí, ya está cerrado. Vale. Y el último punto en cuanto a seguimiento y evaluación son las conclusiones. El cuaderno de conclusiones. ¿Vosotros recordáis abrir un libro de primaria y que haya una viñetita que era, recuerda que, y entonces ahí te pone, los animales pueden ser vertebrados o invertebrados y tienen columna, entonces es como el resumen que era lo que te estudiabas para el examen, ¿sí? Y además era lo primero que tú abrías y lo primero que te aparecía era la conclusión. El punto de vista Montessori es totalmente el contrario. Vamos a ir dando un montón de ejemplos y un montón de cosas para que a esa conclusión lleguen solos. Bueno, solos no, llegan muy acompañados, ¿vale? Pero lleguen de manera autónoma. Y cuando llegan a ese análisis, esa conclusión, lo que hacemos es que hay un cuaderno solamente para conclusiones, que va a estar distribuido por áreas y donde ellos puedan registrar el conocimiento en sí. ¿A qué punto llegaron en las distintas áreas? Y esto se va llevando a lo largo de toda la primaria y van añadiendo las nuevas conclusiones que sacan a través de, pues de las presentaciones, del trabajo con material, de las investigaciones con proyectos, ¿sí? Digamos, de todas las herramientas que utilizamos, van teniendo este compendio. Y realmente es un punto súper interesante para ver en dónde están, ¿sí? en cada momento, porque no eres tú el que le da el recuerda qué, sino que lo están construyendo ellos mismos, ¿no? Vale, ahora os voy a sacar un temazo. Soy muy de abrir melones. Yo así cuando de repente, ¡pum!, abro un melón y voy a abrir el melón de los exámenes. ¿Me estáis escuchando bien? Es que no sé si estáis congelados o no. ¿Sí? Vale. ¿Qué es un examen? ¿Quién me contesta? ¿Qué concepto de exámenes tenemos? Hola, hola. Ya llegamos a primaria, ¿qué es un examen? Un listado de preguntas, unas respuestas, una evaluación y a seguir. La semana que viene otro. Y la semana que viene otro. Vale. ¿Os parece muy complicado un listado de preguntas que tengas que responder? Así, si la descripción es esa, ¿os parece difícil? Si los conocimientos los tienes adquiridos, no tendría por qué ser difícil. Efectivamente, porque eso es lo que hacen todo el rato. Les hacemos preguntas y las tienen que responder, ¿no? O les aportamos materiales y tienen que construir el aprendizaje con los materiales, que es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con los exámenes? Y es que lo que hemos hecho con una herramienta de aprendizaje espectacular, ¿vale? Porque de hecho está avalada por neuroeducación, o sea, fija muchísimo los contenidos el hecho de hacer un examen. Si nosotros el examen precisamente lo entendemos, como decía Andrés, de
esto es un listado de preguntas que tú puedes responder y punto. Y no implica nada. Y eso es el punto de vista que nosotros vamos a hacer para los exámenes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Montessori es un aprendizaje para la vida, es educación para la vida. Y necesitas aprender a responder exámenes. ¿Qué pasa? Que esos exámenes no van a valer para ponerte una nota. Lo que tú sabes no depende del examen. Entonces resulta que el enfoque que nosotros aportamos dentro de aula es que los exámenes están disponibles como un material más, que tienen un cronómetro, una bandejita con diferentes preguntas y que ellos pueden escoger libremente cuándo pueden practicar a intentar hacer un examen. ¿Sí? Entonces, en cualquier momento, un jueves a las 12:30, pueden decir, me voy a hacer un examen de geometría. Y entonces van a estar por niveles y van a coger uno, van a poner el cronómetro de cuánto tiempo, ¿no? Nosotros pondremos en cada una de las hojas de cuánto tiempo es esa prueba y van a intentar contestar esas preguntas. Es el autochequeo de cómo voy, dónde estoy en relación a este área en sí. Veo si lo logro, si no lo logro. Evidentemente, al principio, sobre todo, van a poder utilizar el material para poder responder eso. ¿Por qué no? ¿Por qué el listado de preguntas lo tengo que hacer sin uso del material? ¿No? Usa el material e intenta contestarlas en ese tiempo. Y vamos a generar las habilidades precisamente de qué forma tienes que dominar ese conocimiento o ese área para poder contestar una pregunta de relacionar, o para poder contestar una pregunta corta, o una de desarrollo, o un tipo test. Porque las formas de estudiar son diferentes para cada una de ellas, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos ofreciendo este tipo de cosas, ellos van realmente construyendo la habilidad de contestar exámenes, que es lo primero que tienen que hacer. La evaluación que nosotros hagamos, evidentemente va a depender de las observaciones diarias, de nuestras presentaciones, de cómo está estructurada su agenda, de las entrevistas individuales que hagamos semanalmente, de su propio libro de conclusiones, a qué conclusiones van llegando. Eso es lo que, digamos, la muestra de su aprendizaje. Pero necesitan aprender a hacer exámenes. Y cuando ellos salgan de cursos con 12 años y se vayan a un instituto, tienen que tener la habilidad de poder responder y enfrentarse a un examen. Pero si tú no sabes hacer un examen, y en la primera vez que tienes un examen delante va a implicar una nota, o sea, es meterles la zancadilla. Primero tendrán que generar la habilidad de contestar ese tipo de preguntas en un tiempo concreto, ver si lo logran, si no lo logran, en qué se pierden, generar la estrategia de lo leo todo y primero contesto las que me sé así clarísimo y luego me quedo un tiempo pensando cada una, o lo hago sí o sí por orden y aún así me da tiempo a acabar. O sea, cada uno va a tener una forma de responder distinta. Y en función del área, tu estrategia también puede cambiar, porque yo el de matemáticas prefiero hacerlo primero lo que me sé y luego tardo más en las que no tal, y en cambio, pues preguntas que son de inglés, prefiero hacerlo todo por orden porque es lenguaje y no es algo como que me sé o no me sé, sino que fluye de otra manera. Y son estrategias que necesitan tiempo y mucha repetición para poder hacerlas. Entonces, lo de esta semana uno y la semana que viene otro, o mañana otro, está bien siempre y cuando no tengan que ver sí o sí con una evaluación, con una nota final, con el adulto valorando cuánto sabe el niño. No, si rompemos ese modelo y nos quedamos con lo positivo que nos dan los exámenes, generamos el modelo que nosotros vamos a aportar en aula, ¿vale? No sé si así queda un poco claro o de repente nos podemos medio reconciliar con los exámenes, ¿no? Que estamos así como ¡ay, qué dolor! Y no, tienen un punto de vista diferente si los acompañamos bien. Dime, Andrés y Paula. La duda que me genera, que entendiendo que el proceso de aprendizaje pues está muy, muy razonable y muy bien, es que quizás está retrasando ese problema a la primera vez que tengan que hacer un examen de verdad con una nota. No sé si quizás en los primeros años de esta etapa de primaria sí que son pruebas o autopruebas, digamos, sin buscar un número. Es decir, tú estás aquí en un 7 de 10 o en un 3 o en un 9. Pero al final, el primer día que lleguen al instituto y tengan un examen de verdad y
saque un 3, un 4 o un 9, esa valoración sí la va a tener. ¿Vais en algún momento a incorporar ese tipo de feedback por parte del profesor para ver dónde están? Es que el tema es que Perdón, pero examen de verdad los están haciendo ya, porque son exámenes, lo que pasa es que no tienen nota, ¿no? Justo, y no es que no tengan, o sea, al principio pueden no tener nota, luego van a tener nota, pero no es la nota que te pone el profesor. O sea, porque aquí podemos utilizar la corrección entre iguales, o sea, la valoración numérica de todo esto vale un punto cada uno, cuántos te salieron y cuántos no te han salido. Y eso lo puede decir el de al lado, porque puede ser autocorregible. Y entonces, ¿cuánto sacaste aquí? Bueno, pues eso, pues saqué un 4 de 10. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es el acompañamiento del adulto en la entrevista? Va a ser, ¿qué vas a hacer la semana que viene para no conseguir un 4 de 10, sino superar ese 4? ¿Cuál va a ser el planteamiento? Vamos a hacer una programación para cuál es en el área en la que tu punto, porque no es que ya hayas fallado, es que has conseguido hasta 4 y está bien. Simplemente vamos a planificar cómo vas a conseguir hasta 8. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues la semana que viene vamos a organizar nuestro tiempo para poder dedicarle X a ese área. Es simplemente eso. Y claro que va a tener ese punto numérico, lo puede tener evidentemente con el tiempo, pues a los primeros años no tiene ningún sentido, es conseguir regular y tener ese aprendizaje. Y luego, vale, tiene ese número, ¿qué pasa? Que ese número no eres tú. Y ese número no va a ser la nota de tu área global, que es el peso que le dan en otros centros. Pero sí es una herramienta que en algún momento van a utilizar para eso, pero no es que vaya a llegar, que simplemente estemos delegando en la secundaria el tener el número o el saber cuántos sacaron. No, cuántos sacaron lo van a saber también en primaria. ¿Sí? Es simplemente que emocionalmente ellos no son ese número. Y no lo van a ser, ojo, no lo son en primaria y tampoco lo van a ser en secundaria en realidad. Y eso es la forma de acompañar, ¿no? A ti no te puede hacer temblar tu vida el hecho de que suspendas un examen, que es lo que le pasa a los adolescentes, porque no entendieron bien lo que es un examen. Porque ellos son persona independientemente del número de aquel día que sacaron en aquel examen. El tema es cómo los acompañamos para llegar hasta ahí y cómo se van a planificar para poder mejorar en esos exámenes. No sé si te resuelvo, si no te resuelvo. Está claro, ya está. Es decir, yo voy siempre en algún momento... se van a adaptar. Montessori no va a estar hasta la universidad, digamos. Entonces, en algún momento van a tener que enfrentarse a, pues necesito, yo qué sé, un 7,5 para poder entrar en no sé qué carrera y tengo que ir ahí, ¿no? Exactamente, y tienes que sacar el 7,5. Pero si no llevas el 7,5 puedo tener esa frustración o puedo... Pero la habilidad... Le estáis dando herramientas para que llegue ahí de una manera más natural. Sí, y de conocerte, porque tú sabes qué es lo que tienes que hacer para llegar a un 7,5, porque te han dejado el tiempo para poder construirte y reconstruirte, ¿sí? Pero muchas veces es como, no sé si domino la materia o no, y salen de un examen, no sé cómo me salió. ¿Por qué? Porque no les han permitido hacer exámenes desde un punto de vista diferente. Y es eso, vamos a permitir desde el minuto 1 hacer este tipo de pruebas y los vamos a plantear como un reto. Y habrá niños que les encante y habitualmente les flipa, ya os lo digo. El reto de no sé qué, a ver cuánto soy capaz de hacer. Entonces lo cogen entre dos. Oye, ¿cuánto te salió esto y cuánto te salió lo otro? ¿Por qué no empezar haciendo precisamente pruebas colaborativas? Vamos a hacer 2 pruebas en equipos. Vamos a ver lo que nos sale. Ah, ¿te encontraste bien en este rol? No, tal, venga, pues los vamos a cambiar. Ahora lo vamos a hacer de esta otra área. ¿Cuándo tú te sientes seguro de hacer un examen, un reto de este, una prueba? Decide tú cuándo es el momento. Cambia totalmente. Entonces empiezas a conocer, vale, si lo hago ahora voy a sacar tanto, o yo creo que lo domino más o menos para tener un 6.
ese autoconocimiento es el que tenemos que permitirles explorar y llegar en la etapa de primaria para que luego vayan en la secundaria haciendo lo que tienen que hacer, planificándose y no estudiando por ellos o con ellos, ¿no? Que es lo que nos pasa en secundaria, que nos quedamos, es que justamente ayer estuve dando una escuela de familias para adolescentes, ¿vale? Entonces vengo tal cual con este tema. O sea, estudias tú, te planificas tú y te organizas tú, o sea, y lo que él o ella hacen es como anecdótico. No, o sea, la responsabilidad es de ellos y los estudios son de ellos, no son nuestros. Entonces, ahí es donde tenemos que poner el foco en la primaria. En esa gestión, en ese sé, me conozco, pruebo y fallo y no pasa nada, vuelvo a probar otra vez. O sea, el adulto está para acompañarte en cómo vas a seguir encaminándote, no en reprochar, ¿no? Lo hecho anteriormente. Es como, vale, enfoque en soluciones. ¿Qué vamos a hacer la semana que viene? Sea lo que sea, ¿qué vamos a hacer la semana siguiente? Y la siguiente, y la siguiente. Y ahí es donde, digamos, ponemos un poco el foco. ¿Sí? Entonces, nada, aquí abierto el melón. No sé si alguien más tiene alguna cosilla o si no, también si os las quedáis anotadas y en algún momento las... Yaiza, yo quería comentar en relación con los exámenes que al final cuantas más experiencias positivas tengas con los exámenes, ¿no? Cuando lo vivas como algo también normalizado, como lo del inglés, que sea algo normalizado, pues luego en el futuro te vas a ser capaz de enfrentarte a esas situaciones sin que se te revuelva nada por dentro y que se te ponga tenso, ¿no? Yo me acuerdo en la carrera, cada vez que había un examen, me entraban unas ganas de hacer pis que me tenía que marchar del examen, porque literalmente. Entonces, eran todas las experiencias que había vivido yo en mi pasado con los exámenes, me ponía nervioso y aunque yo me lo supiera perfectamente, llegaba hecha un trapo al examen, ¿no? De los nervios que tenía. Entonces creo que es muy positivo lo que comentas, de vamos a generarles experiencias positivas, normalizar el contestar preguntas y demás, que sí que haya una nota, cómo puedo mejorarlo y demás, para que cuando en el futuro realmente tengan que presentarse a un examen importante, tengan esas experiencias, esas emociones positivas en relación a esa prueba. Sí, hacerlo como un reto, como tú comentas, y no transmitiéndole esa presión que se les transmite, bueno, pues en el resto de coles tradicionales, ¿no? De simplemente una prueba, tengo esos conocimientos, voy a ver, voy a retarme, ¿no? Voy a superarme. Y yo creo que dándoles también herramientas, lo que decía Yaiza, para que ellos mismos sepan por qué han sacado ese número y cómo superarlo. Y no lo que nos decían a nosotros, que era haber estudiado más. Y te quedabas igual que estabas. Justo, y no es el qué has hecho mal, o sea, el foco es cómo lo vamos a mejorar, qué vamos a cambiar, ¿no? Y sobre todo que no es lo mismo un área que otra, o sea, para mí no es igual estudiar para hacer geometría que estudiar para hacer sociales, ¿no? O el tipo de pregunta, no es lo mismo, entonces tú tienes que empezar a generar esas habilidades, ¿no? de respuesta, que me parece fundamental. Entonces, como ejemplos quería poner lo de la agenda que la pusimos previamente, ¿sí? Donde tienen los diferentes huecos para poner los trabajos que hacen, que vamos a cambiarlos semanalmente, y tienen esta valoración aquí abajo, donde con los puntitos, de manera muy visual, o sea, desde primero de primaria sí pueden poner ¿cuántas veces trabajaste inglés? Pum, pum, pum. ¿Cuántas veces trabajaste música? Pum, pum, pum. ¿No? Entonces, ves, digamos, como herramienta evaluativa, te vale muchísimo más esta, que, evidentemente, que el examen con el número de aquel día, en aquel momento, que es lo que hiciste, ¿no? De, vale, llegamos a ese resultado, ¿por qué? Y vas revisando, pues, anteriormente, lo que has hecho, lo que no, cómo, por qué llegaste ahí, ¿no? Y qué peso, qué ponderación le vas a tener que ir dando a cada una de las áreas.